En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este su programa Viva y Eficaz. Como bien saben ustedes, hermanos y hermanas, estamos estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 23 y les voy a leer del verso 39 en adelante. Estamos estudiando la parte donde Lucas nos relata la muerte de nuestro Señor, cómo fue Él azotado, golpeado, denostado, humillado, y luego lo llevaron a un lugar que se llama la Calavera o Gólgota, y ahí lo crucificaron. Y el texto dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dijo el malhechor, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste no hizo mal alguno. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando todas estas cosas. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de cómo fue un plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, de que Jesús fuera enviado a esta tierra para morir por nosotros. Exclusivamente, enfáticamente, podemos nosotros afirmar a la luz de las Sagradas Escrituras que Jesucristo vino para morir por los pecadores, como estaba escrito. La Biblia dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según como estaba escrito. En eso se resume totalmente el Evangelio, en que Cristo murió por los pecadores, fue sepultado, pero a causa de la inocencia y de la pureza de Cristo, y a causa de que Él es Dios manifestado en forma humana, era imposible que la muerte lo pudiera retener, y por eso resucitó, y así también concluyó la obra expiatoria y redentora. Y así el Señor pudo extender su mano de gracia sobre nosotros para que nosotros fuéramos salvados y perdonados. En el pasaje que acabamos de leer, vemos aquí a uno de los condenados, es decir, uno de los ladrones, que se burlaba del Señor, diciendo:
que el Señor tenía que salvarse a sí mismo y tenía que salvarle a él. Y eso no solamente lo decían uno de los que estaban condenados juntamente con Cristo, sino que muchas personas se burlaban de él diciendo, a muchos salvó. Es una referencia al ministerio de Cristo, cómo Cristo salvó a muchos enfermos que estaban al borde de la muerte, el Señor los sanó. A cojos, a mancos, hizo grandes milagros, resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro después de 4 días de haber muerto y haber sido sepultado. Al hijo de la viuda de Naín también, y a la hija de Jairo. Y quizás por eso se burlaban del Señor de esta manera. A otros salvó. A ver si se puede salvar a sí mismo. Pero lo que no comprendían la gente de aquel entonces, como tampoco comprende las personas en nuestro tiempo y en todos los años que se ha predicado el Evangelio hasta este día, es que Jesucristo no vino para salvarse a sí mismo. Él tomó forma humana para morir por nosotros en una cruz. Era necesario que nuestro Redentor fuera perfecto, que no tuviera pecado alguno. Moral, espiritualmente y en todo sentido, Jesucristo era puro y era santo. Jamás se halló una mentira en su boca y habló a las personas que convivieron con él en su tiempo, diciendo, ¿quién de vosotros me redarguye o me convence de pecado? ¿Quién de vosotros me demuestra que yo he pecado? Eso es lo que quiso decirles al Señor. Él vino no para salvarse a sí mismo, sino para salvarlo a usted, para salvar a los pecadores, hombres y mujeres, porque Él llevó sobre su cuerpo los pecados de nosotros y llevó la ira de Dios y el castigo de Dios. En eso consiste el Evangelio. Por eso es que en varias ocasiones el Señor pudo haberse liberado o librado de esta muerte que era muy dolorosa, la muerte en una cruz. Le dijo a Pedro cuando Pedro había sacado una espada para defenderlo, le dijo, guarda tu espada. Y le dice, ¿acaso yo no podría orar al Padre para que me diera 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría lo que está escrito? Que es necesario que el Hijo del Hombre muera. La muerte de Cristo es una muerte sustitutoria, es decir, que muere en lugar de nosotros, los pecadores. Es una muerte también redentora, es decir, que el Señor vino a liberarnos. Vino a liberarnos en primer lugar de las consecuencias de nuestro pecado. Las Escrituras declaran que la paga o la consecuencia, el resultado de pecar contra Dios es la muerte. Y es una muerte física, como también una muerte espiritual, donde los hombres serán juzgados y lanzados a un lago de fuego. Y la Biblia describe ese lugar como la segunda muerte. Y ahí estarán los hombres sufriendo tormento de día, de noche, por los siglos de los siglos. Ante la perspectiva del hombre pecador, ante este destino terrible de estar separado eternamente de Dios por los siglos de los siglos en un lugar de tormento, esto impulsó a Dios a manifestar su amor y su gracia y a escogernos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros experimentásemos la gracia del Señor y su amor y su salvación y la vida eterna.
Eso vino a hacer el Señor aquí en la tierra. Y el escritor Lucas, que también es un historiador, nos da detalles precisos de cómo el Señor fue apresado, cómo fue juzgado y cómo Pilatos entregó a Jesús a la turba y también a los dirigentes judíos para que los judíos lo mataran. Y así fue Cristo crucificado en un lugar que se llama la Calavera. Y allí está el Señor, en medio de dos delincuentes, en medio de dos ladrones. Y el Señor allí entregó su vida. El texto dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Un signo, una señal de lo que estaba ocurriendo allí. No fue de ninguna manera un eclipse, simplemente hubo oscuridad. Quizás para demostrar con esto Dios o darnos un mensaje diciéndonos que en ese momento Jesucristo estaba sufriendo a causa de nuestros pecados. Es un mensaje que habla de la justicia divina. Dios, para poder salvarnos, era necesario que Él primeramente vindicara su justicia, en el sentido de que los pecados de los seres humanos tenían que ser castigados, y en este caso fueron castigados en un sustituto de nosotros. Por esa razón, se dice que la muerte de Cristo es vicaria, es decir, es que Cristo muere en el lugar de los pecadores. Él no muere por sí, porque Él no era pecador. Él es Dios manifestado en forma humana o hecho hombre. Esa es la mejor y la más exacta expresión. El Dios hombre toma la forma humana, la naturaleza humana, para que Dios castigue los pecados de nosotros, los hombres, en nuestro sustituto que se identifica con nosotros haciéndose hombre. Él es un hombre perfecto, sin pecado. Por lo tanto, el Señor calificaba para poder llevar los pecados de nosotros, de los pecadores, de los que habíamos ofendido a Dios. Él calificaba, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados fueron castigados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como lo declaran los escritores del Nuevo Testamento. Pedro dice que Cristo llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en un madero, es decir, en la cruz. Allí, en la cruz, el Señor, clavado de manos y de pies, sufre el castigo que merecíamos nosotros, el castigo de nuestros pecados. La ira de Dios recayó sobre nuestro Señor. Por eso el Señor en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, tiene su respuesta en todos los libros del Nuevo Testamento y en algunos libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué has permitido que hagan conmigo lo que están haciendo? Eso es lo que está preguntando el Señor a su Padre Celestial. La respuesta a esa pregunta la encontramos en los libros del Nuevo Testamento, en las doctrinas que se nos reveló a nosotros a través de los apóstoles,
que fueron testigos de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué has permitido que mis enemigos hagan conmigo lo que están haciendo? Esta es la pregunta. Y la pregunta no queda sin respuesta. La Biblia declara que el Señor está llevando sobre sí la ira de Dios. Dios había sido ofendido y sigue siendo ofendido por la raza humana pecadora, por la perversidad del hombre. Y Cristo asume legalmente delante de Dios las consecuencias del pecado de nosotros. Y la ira y el justo juicio de Dios recayó no sobre nosotros, que somos los pecadores, sino sobre Jesucristo, que toma el lugar de nosotros en la cruz. Así que no podía salvarse a sí mismo. En primer lugar, no tenía de qué salvarse. En segundo lugar, había venido exclusivamente para morir. De un bautismo, dijo el Señor, yo tengo que ser bautizado, refiriéndose a los sufrimientos que Él iba a tener para expiar y para redimir a los pecadores y a los escogidos. Entonces Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto acontezca. Entonces ahí lo vemos, en medio de una oscuridad, el Señor clamando y clavado de manos y de pies. Y cuando la gente vio todo esto y de cómo Cristo entregó su vida, diciendo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces se declara aquí que el centurión vio lo que había acontecido y dio la gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este es un hombre justo. Y también la multitud que estaba cerca también exclamó diciendo lo mismo. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, reconociendo con esto de que un hombre justo había muerto en esa cruz. Y es cierto, Cristo, el justo, el santo, el inocente, murió por los pecadores en la cruz. Mañana, amados hermanos y hermanas, mañana continuaremos leyendo, estudiando y examinando el relato de la crucifixión de Cristo y de la resurrección del Señor. Así que los espero a ustedes mañana. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.